Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero tratar primero de ordenar un poquito la parte conceptual de lo que estamos hablando, porque me parece que para tratar estos temas que nos son tan caros y que son tan importantes para la sociedad tenemos que poder tener miradas superadoras a las divisiones de miradas que tenemos hoy. Entonces, cuando se menciona la corresponsabilidad, yo creo que es bueno ponernos una línea base de dónde vamos a empezar a hablar de corresponsabilidad. Y es imposible hablar de la corresponsabilidad sin referir a la Convención de los Derechos del Niño, que es un instrumento que hemos estado trabajando desde hoy temprano. La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento ratificado por 196 países, que entiende, como ya lo dijeron algunos de mis compañeros, el concepto de familia con una visión amplia, con una visión diversa, que no necesariamente pasa por la familia compuesta por mamá, papá y un vínculo legal que los une. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño, cuando habla de la familia, dice que es el ámbito natural de crianza y de la realización de todas las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando habla de eso, la Convención pone la noción de corresponsabilidad en el marco del soporte que necesariamente la familia tiene que tener por parte del Estado. Entonces, habla de una corresponsabilidad no solamente familiar, sino de una corresponsabilidad social. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque la sociedad ha avanzado, porque las leyes han avanzado, porque las familias han ido cambiando, y porque el concepto de crianza también nos ha involucrado más en un nivel social. Y la crianza, como concepto también, ha pasado un poco en estos tiempos, solamente de ser un hecho familiar, quizá, y que se da en el ámbito privado, a ser acciones sociales y comunitarias, de empezar a vernos justamente como corresponsables en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Y eso tiene mucho que ver con lo que después el Estado tiene que hacer como garante de esos derechos. Por lo cual, es ahí donde tenemos que empezar a hablar de políticas públicas, de empezar a fomentar cambios culturales, hemos estado hablando de eso hoy, y también de empezar a buscar interacciones entre todos los actores, muchas veces actores del ámbito privado, actores del ámbito público, para poder desplegar esas políticas. Cuando hablamos de crianza no hablamos solamente de los cuidados básicos y de repente nutricionales, ¿no? Hablamos también de una transmisión de valores, de un marco cultural. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría menciona esos círculos concéntricos que van desde el nido, la aldea y el mundo, ¿no? Donde el Estado tiene como partícipe de esa comunidad mayor ciertas corresponsabilidades también. Entonces, ¿por qué yo quería llegar acá, en este marco? Porque hay países que han ido mirando estas evoluciones de sus sociedades, de sus comunidades, y han tomado el principio de crianza, que es verdad que muchas veces en la visión más tradicional tiene un enfoque de género, y que ese enfoque de género, de hecho ustedes lo mencionan en la exposición de motivos, genera inequidad en el acceso a las oportunidades laborales, a las oportunidades profesionales, incluso a las oportunidades personales, muchas veces cuando se ve con ese enfoque de género. Entonces, como resultado a eso, justamente, y en el marco de este principio de corresponsabilidad, los estados, las sociedades, van, es verdad, enfocando hacia la coparentalidad, hacia las políticas públicas de corresponsabilidad en la crianza. Hasta ahí creo que estamos todos más o menos de acuerdo, de que hay que ir para ahí. Entonces,
podemos empezar a mirar algunos ejemplos a nivel internacional. De hecho, algunos de los ejemplos que se mencionan también en la exposición de motivos, después vamos a hablar de eso, de este proyecto de ley. Entonces podemos ver las soluciones del modelo sueco de repente para ir hacia la coparentalidad y hacia la corresponsabilidad y claro, y tratar de ver cómo Suecia empezó a enfocar este tema. Suecia empezó a enfocar este tema por allá por los 70. Hicieron un estudio de cómo se usaban las licencias parentales y se dieron cuenta que por ahí, en esa época, las licencias parentales solamente las utilizaban las madres. Entonces, en el año 74, Suecia empezó a tratar de ver la cuestión de la coparentabilidad en la asignación de las licencias parentales como una política de Estado. Y como toda política de Estado, se basaron en un estudio, hicieron algunos cambios y fueron evaluando cómo les iba con esos cambios. Es así que en el año 95 se introdujo lo que le llamaron el pappamanad, si alguien sabe sueco que me corrija, que es básicamente el mes de papá, que eso era una política pública donde había 30 días de licencia reservados al padre. Si no los usaba, se perdían, y esos eran 30 días remunerados. Siguieron analizando, les fue más o menos bien con esto. En el 2002 ampliaron el 1 mes papá a 2 meses papá, y en el 2016 lo ampliaron a 3 meses papá. Hoy por hoy tenemos en Suecia 480 días de licencia parental que la familia la puede dividir como les parezca mejor de acuerdo a cómo ellos hayan administrado los cuidados. Entonces, y fíjense que yo empecé contándoles cómo había empezado Suecia en los 70, estamos en el 2022 y el número que tienen es que hoy más o menos los padres se llevan alrededor del 30% de los días disponibles por licencia. Después de una política pública de casi 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir varias cosas, que las políticas públicas hay que irlas midiendo, hay que ir evaluándolas y hay que ir viendo como sociedad para dónde se va en función de los resultados que uno va obteniendo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, Australia. Australia enfocó para otro lado, dijeron, bueno, vamos a estudiar el impacto económico de la desigualdad entre mujeres y varones en el acceso a las oportunidades de trabajo y cómo nos pega eso en el aporte a la economía. Y les dio que perderse a las mujeres del mercado laboral les costaba la friolera de 24 billones de dólares al año. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer algo. Y cuando dijeron vamos a empezar a hacer algo, dijeron, bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y vamos un poco hacia donde fueron los suecos? Y en ese caso, lo que hicieron en Australia, en realidad, fue hacer una acción participativa entre Estado e industria privada para que las empresas fueran generando condiciones y modelos de trabajo que les permitieran a los varones ir tomando esa corresponsabilidad hacia donde querían ir como política pública. Y de hecho, y esto que les puse acá es un videíto, que está todo bien mientras las parejas están juntas, pero incluso cuando las parejas se separan, eso es una serie australiana, llegan a acuerdos del estilo de que quienes se quedan en la casa son los niños, niñas o adolescentes, y los que se mudan una vez por semana o lo que sea, o una semana sí, una semana no, son los padres, porque esto lo que garantiza es la estabilidad de los gurises. ¿Yo qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que las diferentes sociedades han ido evolucionando, los diferentes países, en función de sus pactos de comunidad para una mejor crianza de sus niños, niñas y adolescentes. Lo quería traer en el entendido de que eso es la corresponsabilidad. Es parte de una política pública, con una mirada integral, con subsidios quizá, con prestaciones sociales, con acuerdos entre lo público y lo privado. No es solamente el título de un proyecto de ley que además me legisla la corresponsabilidad cuando los padres se separan, pero que hace poco como política pública hacia la corresponsabilidad mientras están juntos. Esto tiene que ser una mirada integral. Y
de nuevo, no para tirar números al azar, pero sí como para poder entender la política pública desde la evidencia, fue que cuando este proyecto de ley se empezó a tratar, y ahí les mostré la evidencia de Suecia, de que la fueron mejorando en función de las evidencias, cuando esto se empezó a tratar, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública, a la Suprema Corte de Justicia, para entender de qué universo de impacto estábamos hablando, del universo de impacto de una política legislativa que se estaba proponiendo. Y entonces consultamos qué cantidad de procesos judiciales de tenencia, ratificación de tenencia se promovieron en el 2018, en el 19 y en el 20, en qué proporción lo iniciaron hombres o mujeres, cuántos de ellos los presentaron madres o padres, y en cuántos la sentencia fue favorable para la madre, en cuántos para el padre, así como la cantidad de procesos iniciados por terceros. ¿Por qué? Para saber, para entender el impacto, para entender cuál era el universo que estábamos tratando. Nos respondieron con algunos números que yo ahora después voy a traer en la siguiente slide, pero también dijeron que el sistema de gestión de juzgados lo tienen solamente en Montevideo, que no diferencia si las sentencias dictadas fueron favorables a la madre o al padre del menor, que no nos pueden decir eso, y que el sistema tampoco recaba la información solicitada sobre la cantidad de denuncias por incumplimiento del régimen de visitas, y mucho menos quién realizó o promovió dichas denuncias. Estaría bien tener esta información. De hecho, ustedes recuerden que Uruguay fue observado por el Comité de los Derechos del Niño en el 2015, porque los datos que teníamos sobre infancia no eran datos con una buena calidad, que nos permitieran justamente poder hacer política pública informada. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Nos pasa que cuando nosotros tratamos de entender cuál es la motivación de este proyecto y lo vamos a buscar, por ejemplo, a la exposición de motivos, no hay evidencia que sostenga la necesidad de una política legislativa en torno a este tema. Y, por ejemplo, cuando vemos que la judicialización de la tenencia en su gran mayoría son procesos voluntarios, esos son datos que me dio la Suprema Corte, por eso los puse, y que los conflictos son 270 en primera instancia, de los cuales unos 30 pasan a segunda instancia. Y yo acá quiero decir una cosa que me resulta importante destacar. Los problemas humanos son todos importantes, mucho más aquellos que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver con los vínculos rotos, incluso que tienen que ver con la recomposición de los vínculos. Acá no es que sea uno más importante que 5.000, pero es desde lo humano, no desde la política pública, desde la política legislativa, desde las políticas sociales. Para ahí sí necesitamos datos y podemos, porque hay que hacer un análisis de impacto sobre qué es lo que nos va a ocurrir como sociedad cuando vayamos haciendo esos cambios como este que hoy se está proponiendo. Hoy lo que nos pasa también con este proyecto es que no está muy claro cómo se van a resolver las prestaciones sociales, que tienen muchas que ver con el proceso voluntario de ratificación, en aquellas tenencias que son ejercidas por terceros. No dice absolutamente nada y entonces eso va un poco en contradicción con este asunto que estamos hablando desde hoy del concepto amplio y diverso de la familia. Ahí si quieren me desconectan nomás y ya sigo. Muchas gracias. Entonces, señora presidenta, yo quería hacer esta introducción para poder poner el tema en contexto. Cuando hablábamos de los datos, a mí me gustaría saber, porque es una instancia en la que si no es ahora, ya no va a poder ser en la comisión, cuando estuvieron estudiando los disparadores para este proyecto, ¿qué identificaron? ¿Identificaron problemas de formación en los operadores de justicia y eso hace que las causas se demoren? ¿Identificaron alguna resistencia en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de los operadores de la justicia? ¿Habría que trabajar en eso? ¿Identificaron problemas de infraestructura en los juzgados que impidan, por ejemplo, garantizar el acceso a la justicia? ¿Hay problemas de recursos que impidan completar actuaciones o pericias en tiempo y forma? Porque si nos está pasando todo eso, sería bueno actuar en función de eso con una política pública.
porque honestamente yo lo que espero es que la motivación para presentar este proyecto no haya sido la cantidad de seguidores que tienen las organizaciones en las redes sociales, y lo digo con seriedad. Cuando miramos esto en el contexto internacional de los organismos de derechos de la infancia, básicamente hay dos organismos grandes, UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño. UNICEF es el organismo de Naciones Unidas que tiene como mandato velar por las infancias. Y el Comité de Expertos de Naciones Unidas en Derechos del Niño, que se creó a través de la Convención, tiene el cometido de monitorear a los estados parte de la Convención en el cumplimiento de lo establecido en esa Convención. Por eso es que hablamos de UNICEF y hablamos del Comité de los Derechos del Niño. Y una de las cosas que este proyecto le pasa es que no pasa el control de convencionalidad. Y yo voy a tratar de mínimamente explicar un poco por qué. Primero, porque no mira la Convención desde la visión holística que la Convención tiene respecto a los derechos del niño. Uno no puede andar eligiendo artículos de la Convención que le calcen, sino que la Convención tiene que ser entendida en forma integral. Y, por ejemplo, cuando nosotros miramos los artículos de la Convención de los Derechos del Niño que en este proyecto se hacen referencia, del 5 nadie dice nada, este proyecto no dice nada del artículo 5, que es justamente el derecho del niño a vivir en familia y que construye ese concepto de familia ampliada. Y respecto al artículo 9, solamente trae un pedacito. Y el artículo 9, justamente, es el artículo que habla de qué pasa cuando hay una separación en la familia, que de hecho es de lo que trata este proyecto, porque si no tratara de la separación no tendríamos proyecto. Entonces, en el artículo 9 se establecen los motivos de por qué se podría interrumpir el contacto de los niños, niñas y adolescentes con alguno de sus progenitores. Y esto, el artículo 9, está formulado a partir de la intención de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy raro que en todo el proyecto no se haga referencia en forma integral a lo que dispone este artículo 9. Porque dice que además, en caso de separación, un tercero bajo revisión judicial va a definir las cuestiones de convivencia del niño, niña y adolescente y explícitamente habla de cómo actuar en las cuestiones cuando se detecta descuido, negligencia o maltrato. Y es importante la referencia a este artículo, es muy importante la referencia al artículo 9. Fíjese porque dice, los estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Pero no se dice nada sobre esta parte del artículo. Es verdad que se habla del artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, que junto con un pedacito del 9 es el único que está mencionado. Pero fíjense que solamente se hace referencia al numeral 1 del artículo 18, cuando en definitiva hay otros que dice, en el segundo inciso, dice, por ejemplo, a los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente convención, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo, la integralidad. La integralidad con el interés superior como concepto fundamental. Y ya que estamos hablando del interés superior, el interés superior en la Convención se interpreta en los Estados partes y se implementa a partir de lo que es la observación general número 14. Y el interés superior, según dice la observación 14, es un principio rector, es un derecho, pero también es un criterio de interpretación para la toma de decisiones respecto a las situaciones de los niños, niñas y adolescentes, y también, y Uruguay tiene una falta acá, también es una regla de procedimiento que deben cumplir los Estados partes. Uruguay no tiene esto en el CNA como regla de procedimiento, pero lo tiene que cumplir igual porque es un Estado parte de la Convención. Entonces, cuando nosotros miramos este proyecto de ley, que es verdad que enuncia un montón de veces el interés superior del niño, pero no
no lo implementa, solamente lo repite un montón de veces, porque lo termina sometiendo a la voluntad de los adultos, porque lo define por orden general y no caso a caso como el interés superior tiene que ser definido. Estas fueron parte de las observaciones de UNICEF, que ya vimos que las tuvo que hacer en una carta porque no pudo hacerlas en la comisión. Mis compañeros las leyeron, yo no quiero volver sobre eso, sino que quiero tratar de incorporar y no repetir. Lo que nos pasa también es que este proyecto no hace referencia al artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, que es ni más ni menos que el principio de protección. Entonces tenemos problemas serios respecto al artículo 4, que ahora después vamos a hablar un poquito más, respecto a lo que tiene que ver con la no prohibición de las visitas aún bajo medidas cautelares. Entonces, yo ahora, si ustedes me permiten, lo que quiero hacer es una mirada crítica del proyecto y voy a empezar por la exposición de motivos. Cuando este proyecto le fue entregado al Frente Amplio no se sabía cuál era la exposición de motivos que le correspondía. Después en la comisión se nos aclaró que iba con la exposición de motivos de lo que había sido el proyecto anterior del Partido Nacional. Con lo cual tenemos un problema, algunos, porque, claro, como el proyecto cambió, eso no está explicado en la exposición de motivos. Entonces, vamos a ir acá por partes, pero cuando nosotros recibimos esto, lo recibimos sin una exposición de motivos y hubo muchas de las cosas que nos llamaron la atención del proyecto que después no pudimos ir a buscar la exposición de motivos por ese motivo, valga la redundancia. Entonces, vamos a tratar de ver artículo por artículo algunas cosas. Lo voy a mirar del comparativo, que capaz que es más fácil. El artículo 1. Dice, reconoces el principio de corresponsabilidad en la crianza de conformidad con el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Uruguay es Estado parte. Ya está pronto, no aporta. El artículo 2 tiene unos problemas. Parte de los problemas que tiene, que capaz que esta también sería una muy buena oportunidad para entender por qué está puesto esto acá. Nos habla de que la patria potestad únicamente podrá perderse por las causales previstas en los artículos 284 y 285 del Código Civil, que ya lo dice el Código Civil. La palabra únicamente, cuando habla de dos cosas, tampoco tiene como mucho sentido, tenía sentido antes, después vamos a hablar de eso, cuando únicamente era por el 285, pero la verdad que únicamente por esas dos, cuando es únicamente lo que está en el Código Civil, no parece tener mucho sentido. Después modifica un inciso del artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que de hecho no dice nada nuevo tampoco, porque dice se ejercerá la guardia material o la tenencia manteniendo ambos en todo el momento la corresponsabilidad en la crianza, que ya está. Y después la otra parte, de no existir acuerdo, es el juez quien deberá dictar las medidas necesarias, también ya pasa. No aporta demasiado. El artículo 2 parece que está ahí solamente para nombrar al 284 y al 285 del Código Civil. Después el artículo 3 dice, miren, a los niños hay que escucharlos, pero en definitiva que el juez privilegie la tenencia compartida. O sea, escúchelo, pero no tanto. Escúchelo, pero usted haga lo que le dice la ley, ¿no? Después el artículo 4, bueno, ustedes saben que el artículo 4 es complejo, ¿no? Porque es el que habla, en caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. Ya tenía medidas cautelares. ¿Qué no debería ser perjudicial? Después en el C dice, en todo caso, y también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas. De nuevo, y vamos otra vez con el interés superior. Toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente. No entiendo en qué contexto serían acordes cuando hay medidas cautelares. Y acá yo quiero hacer una aclaración, porque acá capaz que nos van a decir, pero ustedes están hablando siempre de los violentos. No, justamente todo esto está muy bien cuando estamos hablando de personas protectoras y no violentas. Pero nosotros tenemos que proteger a los gurises
justamente de las no protectoras, de las personas no protectoras y de las personas violentas. Y para eso podríamos llegar a modificar una ley. Pero en este caso no es lo que está ocurriendo. El artículo 6 habla de la determinación de visitas y menciona por ahí solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados. No sabemos cuáles serían los motivos particularmente graves y cuáles serían los indicios fundados. Capaz que habría que ser un poco más específico en eso, justamente por lo que tiene que ver con el cerno de la violencia intrafamiliar, que en el 70 y pico % de los casos, según el CIPIAB, es recurrente y los niños, niñas y adolescentes no se reconocen víctimas justamente porque lo asumen como parte de lo que les pasa en la vida. El artículo 7 se les pasó a mencionarlo en la exposición de motivos, o sea que no sabemos por qué está ahí. Sobre el artículo 10, que es el que le marca las pautas a los defensores, hay cuestiones que nos parece que afectan la independencia técnica, porque se le dice, por ejemplo, cómo tiene que actuar con el niño, niña o adolescente. En el literal C le dice que tienen que hacer por lo menos 2 entrevistas, que en esas entrevistas tienen que concurrir los progenitores, una vez la madre y otra vez el padre, y la estrategia de defensa, ya que el niño ahora es parte defendida, debería poder ser una estrategia que la definan justamente el niño, niña y adolescente y su defensor. Y me está faltando un detalle, porque acá se mencionó mucho la exhaustividad con la que esto se estudió, la responsabilidad con la que se trató, y yo quiero decirles que cuando el artículo 2 hacía referencia a que la patria potestad podía perderse únicamente por las causales previstas en el artículo 285 del Código Civil, y lo voy a recordar para la versión taquigráfica, estaba excluyendo el proxenetismo, el femicidio y las lesiones graves a los hijos como causales de pérdida de patria potestad, pero en todo ese análisis tan exhaustivo que hicieron, se dieron cuenta una semana después, señores legisladores de la coalición de gobierno. Yo tengo que preguntarles, es de orden que yo haga la pregunta explícita si ustedes leyeron antes de firmar, porque además las páginas están todas firmadas. Es de orden, porque se nos pide legislar con seriedad, señora presidenta. No quiero aludir, pero se nos pide legislar. Señora legisladora, todo el mundo la está escuchando atentamente, le pido por favor que se atenga a lo que establece el reglamento. Muchas gracias, señora presidenta, pero ¿sabe qué es importante? La puedo llegar a entender de mil Muchas formas, gracias. pero Muchas eso no gracias. significa Gracias que por no la tenga que comprensión. respetar el Gracias por la reglamento. comprensión. Es de orden cuando uno actúa con seriedad leer lo que firma. Y están firmadas todas las hojas, reitero. Lo otro que nos queda como duda es el artículo 13 del proyecto, dice todos quienes ejerzan la patria potestad, y en términos generales la patria potestad se ejerce solamente por los progenitores. En resumen, este proyecto desprotege a los niños, niñas y adolescentes ante medidas cautelares dispuestas por un juez, no hace nada por la corresponsabilidad como una cuestión de cultura social o como un valor de la comunidad, no está de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, va contra la visión holística de la Convención en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, no garantiza el acceso a la justicia, porque no basta con las leyes, porque los derechos también se construyen y se sostienen, no garantiza el derecho a ser escuchado, que no es solamente a ser escuchado, sino que es a ser escuchado y creído, porque si no, ¿para qué estoy escuchando? Y tiene una muy mala técnica legislativa. Este proyecto tiene hoy y tuvo los oídos completamente sellados respecto a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.